de conectarnos con el economista Carlos Palma, precisamente con quien vamos a conversar en nuestra mesa de análisis sobre las inevitables repercusiones que tiene siempre nuestro país cuando empezamos a percibir poco a poco el incremento en el precio del petróleo, y este año lamentablemente no es la excepción, al menos en estos primeros meses. Don Carlos, muy buenas noches. Queríamos consultar con usted cuáles son esos efectos externos que en este momento están provocando el alza en el precio internacional del petróleo, y como consecuencia estamos ya registrando aquí alzas que está Recope, por ejemplo, solicitando incrementos ante la ARECEP. Se habla, por supuesto, de las sanciones económicas contra Rusia, las políticas que está poniendo el presidente Donald Trump, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son esos aspectos que están impactando más el alza del petróleo para que nos afecte? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, podemos decir que las economías desarrolladas están pasando por momentos de incertidumbre. Y la incertidumbre en la economía es el peor enemigo para tomar decisiones. Y eso tiene una afectación en diferentes sectores productivos. Y aún más, por ejemplo, cuando estamos hablando de una materia prima fundamental como es el petróleo. Es bien sabido que el petróleo es la base fundamental para la producción de todos los bienes y servicios. Y estos problemas que estamos viendo en el mundo, como bien lo decía la presidenta de Recope, problemas que son externos a nuestra economía, por supuesto que afectan tanto la macroeconomía como la microeconomía. Hemos visto cómo las potencias mundiales están tomando reacción sobre lo que son los aranceles, los problemas políticos, los problemas de guerra que existen en estos momentos, los nuevos problemas que se vienen con Irán, por ejemplo, están afectando, por supuesto, la producción de petróleo. Eso significa que va a haber posiblemente una mayor demanda de petróleo con una oferta que es relativamente reducida. Eso va a conducir a un aumento en el precio del petróleo. Y el aumento del precio del petróleo tiene efectos, como bien lo decía el colega, sobre la inflación. Costa Rica ha tenido una inflación casi cero, pero ya a partir de enero se va a empezar a observar posiblemente un aumento en los precios de los bienes y servicios. Pero también se va a sentir un aumento en el transporte en general. El precio del petróleo afecta al transporte, y si afecta al transporte, afecta todo lo que es la producción de bienes y servicios, de una manera directa o indirecta. De tal manera Carlos, que desde el punto de vista de las familias, sí vamos a ver un deterioro en el ingreso real de esas familias, porque si aumentan los precios y con salarios más o menos estables, el poder adquisitivo va a disminuir. precisamente hablaba usted en el tema de transportes, y casualmente en nuestro país últimamente se aplican metodologías tarifarias que no son inmediatas, sino que se van arrastrando por algunos meses. Por ejemplo, en el tema de tarifa de buses, ¿verdad? Este efecto, que apenas podría ser el primero de muchos posibles eventuales incrementos en el precio de las gasolinas en nuestro país, podríamos incluso ver sus repercusiones en tarifas, por ejemplo, de buses para el segundo semestre. O sea, es un panorama que realmente podría complicar. Yo diría que antes de eso, antes del segundo semestre, ya estamos viendo afectación, por ejemplo, en algunos precios de bienes que son muy importantes para la familia costarricense, como son todos los productos del campo, productos que tienen que ver con papa, con cebolla, con chile, etcétera. Ya eso está sufriendo un aumento. Pero si además viene un aumento en el precio del transporte, del petróleo, que va a aumentar el transporte, pues por supuesto que sí va a tener un efecto directo. Pero es que además, según las estimaciones, los precios del petróleo van a seguir tendiendo a un alza. Se espera que ya, por ejemplo, para mayo, ya el precio del petróleo esté alrededor de $91 el barril del petróleo crudo.
Al día de hoy estamos alrededor de 77. Entonces va a haber un aumento bastante considerable en estos meses que vienen. Entonces va a haber como un aumento acumulado. No solamente va a ser de un mes, sino que va a ser de un mes a otro, en donde vamos a ver incrementos en el precio del petróleo. Eso significa que va a haber una seguidilla de aumentos en las tarifas de buses y posiblemente en todos aquellos productos que nosotros vamos a estar importando. Pero además hay otro efecto que es importante, que es necesario resaltar, y es que posiblemente esto conduzca también a aumento del tipo de cambio, precisamente porque vamos a tener que conseguir más colones para, para comprar los dólares, y por supuesto que eso incide directamente sobre un aumento en la demanda de dólares. De tal manera que vamos a ver eh, un efecto que es rebote, porque diferentes actividades económicas se van a ver perjudicadas precisamente por el aumento en los precios del petróleo. Don Carlos, una de las razones que mencionaba Recope por las que se dan estos incrementos y que usted explicaba justamente también son estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y es probablemente que esto se pueda incrementar todavía, estas tensiones y estos roces que hay entre los países con las siguientes políticas que tome el presidente Trump. ¿Qué podemos esperar acerca de esto? ¿Y tiene Costa Rica algunas alternativas para diversificar sus fuentes de suministro de combustible, o simplemente nos queda tocar amortiguar estos efectos y tratar de ir acostumbrándonos a esas alzas en los precios de los combustibles? El petróleo es fundamental para la actividad económica, y para todos los sectores que tienen que ver no solamente con transporte, sino que tienen que ver con la agricultura, con la industria, eh, con los servicios. Todos los servicios del call center necesitan también mucha energía. Y nosotros tenemos una matriz de energía en el cual el mayor porcentaje de producción es básicamente los combustibles. Por supuesto que hay alguna mitigación que tiene Costa Rica, porque la energía, por ejemplo, de la electricidad es hoy día con base en fuentes renovables, y ahí creo que no vamos a tener tanto problema. Pero si se viene una época de sequía, sí vamos a tener que utilizar los combustibles fósiles precisamente para producir energía, y entonces ahí tendríamos un efecto. Pero lo que sí vamos a tener un efecto directo es que la economía nacional, que nosotros estábamos esperando que pudiera crecer alrededor del 4% durante este año, lo que llamamos el Producto Interno Bruto, posiblemente va a tener que disminuir, porque hay unos factores, como por ejemplo el consumo de las familias, que va a tender a disminuir. Y posiblemente también muchas de nuestras exportaciones van a disminuir precisamente por los aranceles que está poniendo Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es nuestro mayor mercado para exportación de bienes y servicios. Y si vamos a tener problemas en los aranceles, van a disminuir nuestras exportaciones. Así que el efecto que va a tener los precios del petróleo, combinado con esta política que está utilizando el presidente Donald Trump, por supuesto que van a ser perjudiciales para economías en vías de desarrollo, como es una economía como la costarricense. Y en general muchas de las economías latinoamericanas se van a ver perjudicadas. Pero bueno, esperamos de que los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno de Estados Unidos no vayan a realizarse de una manera tan radical como lo han establecido. Ya vemos que en el caso de México, pues se pospuso la entrada en vigencia de un 25% en los aranceles de los productos que está exportando a Estados Unidos. Lo mismo posiblemente va a estar sucediendo con otros países, de tal manera que esperamos de que esa volatilidad que ha habido en los precios de muchos commodities, es decir, materias primas, se llegue en algún momento a estabilizar y la economía pueda seguir operando en condiciones normales. Pero realmente la
la manipulación que nosotros podemos hacer de las variables económicas, mucho dependen de lo que pase en los Estados Unidos. Y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas de lo que van a ser las nuevas disposiciones de ese gobierno, que realmente sí están causando mucha volatilidad en la mayor parte de las economías del mundo. Don Carlos, muy importante el análisis que usted hace en cuanto a una economía más contraída de lo que tal vez se proyectó para este año y al tiempo de una mayor inflación. Venimos de un año 2024 prácticamente en deflación, excepto diciembre que sí dio en cifras de inflación. ¿Qué implicaciones representa esto también, la combinación de estos dos factores para el diario vivir de las familias costarricenses? Bueno, es muy importante que una economía esté en crecimiento, y cuando hablamos de una economía en crecimiento estamos hablando, digamos, en términos normales de un 5%, porque eso genera empleo, y el empleo es una de las razones fundamentales en las cuales los países pueden ir aumentando su bienestar. Más gente incorporada al sector formal aumenta todo lo que son los ingresos de un gobierno con cargas sociales, con impuestos, hay más infraestructura, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que una economía no crezca, va a tener efectos sobre el empleo. Y si el empleo aumenta, el desempleo aumenta, tiene efectos sobre la pobreza. Entonces, uno esperaría de que las economías vayan creciendo precisamente porque van permitiendo de que las nuevas generaciones se vayan incorporando al mercado de trabajo en actividades formales y que aumenten, por supuesto, los niveles de ingreso. El hecho de que nuestra economía para el 25 teníamos establecido que creciera más o menos el Producto Interno Bruto en términos reales un 4%, y que por factores exógenos, como lo que está sucediendo con la política de Estados Unidos y por los mismos conflictos bélicos que hay en el Medio Oriente y en Rusia y Ucrania, pues por supuesto que eso va a afectar el crecimiento de nuestra economía. Muchas gracias. Ojalá que realmente no vayamos a tener consecuencias tan grandes, tan violentas, que puedan disminuir nuestra producción y que podamos llegar a un crecimiento mucho más bajo que el que estaba esperando el Banco Central. Porque eso sí nos causaría problemas en todos los sectores, en el sector social, en el sector de infraestructura, en el sector endeudamiento y en los sectores productivos. Así Don que Carlos. estos malos momentos que está pasando la economía mundial, esperamos de que sean temporales. Don Carlos, muchas gracias por su explicación y por supuesto que vamos a estar muy pendientes para llevar el pulso a todo este panorama internacional y por supuesto cuáles son los efectos que pueda tener en la economía de nuestro país. Gracias por su explicación.